Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que miras las monedas para siempre, y quién sabe, tal vez una de ellas esté más cerca de ti de lo que imaginas. Imagina por un momento que tienes una moneda común, una que probablemente ha pasado por cientos de manos, olvidada en un cajón, en el fondo de tu coche o incluso en el bolsillo de un viejo abrigo. Ahora imagina que esa misma moneda, aparentemente insignificante, guarda una historia poderosa y un valor que muy pocos conocen. Hoy vamos a hablar de una pieza que ha capturado la atención de coleccionistas experimentados, hombres que han pasado décadas buscando tesoros ocultos en objetos cotidianos. Esta no es solo una moneda más. Es un símbolo, una cápsula del tiempo, una conexión directa con uno de los momentos más formativos de la historia de Estados Unidos. Pero aquí está lo interesante: la mayoría de las personas la ha visto, incluso la ha tenido, pero nunca se detuvieron a observarla de verdad. La moneda de la que hablamos pertenece a una serie especial lanzada en 2009. Un año que no fue elegido al azar. Fue un año de conmemoración, un homenaje cuidadosamente diseñado para recordar los orígenes de una figura histórica que marcó un antes y un después. En esta pieza en particular, no vemos al líder que todos conocen. No vemos al hombre poderoso ni al presidente. Vemos algo diferente, algo más humano. Vemos sus comienzos. El diseño muestra una escena sencilla, pero profundamente simbólica. Un joven en plena formación, leyendo, creciendo, aprendiendo. Es la representación de un momento en el que el destino aún no estaba escrito, pero el potencial ya era evidente, y eso es lo que hace que esta moneda sea tan especial. No celebra el éxito final, celebra el camino. Para muchos coleccionistas, especialmente hombres entre los 35 y 65 años, esta narrativa tiene un significado especial. Porque no se trata solo de historia, se trata de esfuerzo, de disciplina, de construcción personal. De recordar que todos empiezan en algún lugar. Ahora bien, aquí es donde comienza el verdadero misterio. No todas estas monedas son iguales. A simple vista pueden parecer idénticas, pero hay pequeños detalles, casi invisibles para el ojo no entrenado, que pueden marcar una diferencia enorme. Diferencias en el acabado, en la calidad de la acuñación, en la conservación, y en algunos casos, errores que las convierten en piezas extremadamente raras. Sí, errores durante la producción. Algunas monedas presentan variaciones que no debieron existir. Y en el mundo del coleccionismo, esos errores son en realidad tesoros. Pero incluso más allá de los errores, hay otro factor clave que muchos pasan por alto: la condición. Una moneda que ha sobrevivido en estado casi perfecto durante más de una década no es algo común. Especialmente cuando hablamos de monedas que fueron destinadas al uso diario. Piensa en todo lo que una moneda puede experimentar: caídas, golpes, fricción constante, años de desgaste. Ahora imagina encontrar una que parece recién salida de la casa de moneda. Eso, amigo mío, cambia completamente el juego, y aquí es donde muchos hombres cometen el mismo error. Subestiman lo que tienen. No revisan. No investigan. No prestan atención a los detalles. Mientras tanto, otros, los que sí saben, los que sí observan, están encontrando verdaderas joyas escondidas en la vida cotidiana. Hay historias reales de personas que encontraron estas monedas en lugares inesperados. En cambios de supermercado, en viejas colecciones familiares, incluso en cajas olvidadas durante años, y lo más impactante no es solo encontrarlas, sino darse cuenta del valor que pueden tener. Pero no te confundas. No estamos hablando de suerte. Estamos hablando de conocimiento. De saber qué buscar. De entender por qué una moneda puede pasar de ser común a extraordinaria, porque esta moneda no es solo metal. Es historia, es identidad, es legado, y cuando todos esos elementos se alinean, el resultado puede ser sorprendente. Aún no hemos llegado a la parte más impactante. Lo que viene después cambia completamente la perspectiva de esta moneda y por qué tantas personas están empezando a prestarle atención ahora. Perfecto, continúa atento, porque lo que viene ahora empieza a revelar por qué esta moneda está generando tanto interés entre coleccionistas experimentados y personas que saben reconocer oportunidades ocultas. A medida que pasa el tiempo,
Algo curioso ocurre con ciertos objetos, desaparecen de la circulación. No porque alguien lo planee, sino porque poco a poco son guardados, olvidados o absorbidos por quienes entienden su verdadero valor, y eso es exactamente lo que está pasando con esta moneda. Cada año que pasa, encontrar un ejemplar en excelente estado se vuelve más difícil. Las monedas siguen circulando, sí, pero las mejores piezas ya no están en la calle. Están en manos privadas, en colecciones, en cajas fuertes, y aquí es donde entra un concepto que muchos ignoran: la escasez silenciosa no es una escasez anunciada. No verás titulares hablando de ello. Pero los coleccionistas lo saben. Observan el mercado, comparan disponibilidad, analizan tendencias, y actúan antes que el resto, porque cuando algo empieza a escasear, su valor no sube de golpe, sube lentamente, casi en secreto, hasta que un día, todos se dan cuenta al mismo tiempo, y para entonces, ya es tarde. Ahora piensa en esto: ¿cuántas personas realmente examinan sus monedas? La mayoría simplemente las usa y las olvida. No miran detalles, no comparan, no investigan, pero hay un grupo reducido, hombres pacientes, observadores, estratégicos, que sí lo hacen, y son ellos los que encuentran piezas especiales. En el caso de esta moneda, hay ciertos detalles que pueden marcar la diferencia. El brillo original, por ejemplo. No un brillo cualquiera, sino ese acabado que solo se conserva cuando la moneda ha sido protegida del desgaste. También está la nitidez del diseño. Las líneas, los relieves, los pequeños detalles en la figura representada. Todo eso habla de su estado de conservación, pero hay algo aún más interesante. Algunas versiones presentan características únicas que no se repiten en todas las piezas. Diferencias casi imperceptibles en la superficie, pequeñas variaciones en la acuñación, detalles que solo un ojo entrenado puede identificar, y ahí es donde empieza la verdadera caza. Porque no se trata solo de tener la moneda, se trata de tener la versión correcta. Muchos hombres que hoy tienen entre 40 y 60 años crecieron en una época donde el valor de las cosas no siempre era evidente. Aprendieron a trabajar, a ahorrar, a construir con paciencia, y este tipo de descubrimiento conecta directamente con esa mentalidad. No es una apuesta rápida. No es algo superficial, es una búsqueda, una mezcla de historia, intuición y conocimiento, y lo más fascinante es que esta moneda representa exactamente eso: el proceso de formación, el crecimiento desde lo más básico hasta algo extraordinario. Por eso atrae tanto, porque refleja una verdad universal: el valor no siempre es visible al principio. Ahora bien, hay otro elemento que está influyendo en el interés creciente por esta moneda: las nuevas generaciones están entrando al mundo del coleccionismo. Pero lo están haciendo de una forma diferente. Buscan piezas con historia, con significado, con una narrativa poderosa, y esta moneda lo tiene todo: un personaje histórico reconocido, un momento específico de su vida, un diseño simbólico, y una producción que ya no se repite. Cuando juntas todos esos factores, ocurre algo inevitable: la demanda empieza a crecer, y cuando la demanda crece, bueno, ya sabes lo que pasa. Pero aquí viene la parte que muchos no consideran: no todas las monedas que parecen buenas realmente lo son. Hay diferencias sutiles que pueden cambiar completamente su valor. Por eso, los coleccionistas más experimentados no actúan impulsivamente. Observan, comparan, analizan, se toman su tiempo, porque saben que una pequeña diferencia puede significar miles, y aquí es donde tú puedes hacer algo diferente a la mayoría. La próxima vez que tengas monedas en tus manos, no las ignores. Obsérvalas. Examínalas. Pregúntate de dónde vienen, qué representan, qué detalles esconden, porque lo que parece común puede no serlo, y en algunos casos, puede ser mucho más de lo que. Perfecto, ahora entramos en una parte crucial, donde la diferencia entre una moneda común y una pieza verdaderamente valiosa se vuelve clara, porque hasta ahora hemos hablado de historia, de escasez y de percepción. Pero aquí es donde todo se vuelve más técnico, más preciso, y mucho más interesante para quienes realmente quieren entender el juego. Primero, hay que comprender algo fundamental. No todas las monedas fueron creadas bajo las mismas condiciones, aunque millones de estas piezas fueron acuñadas. Solo un pequeño porcentaje cumple con los estándares que los coleccionistas más exigentes buscan.
Y no estamos hablando de algo evidente. Estamos hablando de detalles que requieren atención, en muchos casos, experiencia. Uno de los factores más importantes es el estado de conservación. Pero no basta con que una moneda se vea bien. En este mundo, hay niveles. Hay escalas que determinan con precisión qué tan cerca está una moneda de su estado original. Las monedas que nunca han circulado, que no han sido tocadas por el desgaste diario, ocupan el nivel más alto. Son piezas que han logrado sobrevivir intactas, conservando cada detalle tal como fue diseñado, y esas son las que todos quieren. Ahora imagina esto, una moneda de uso común, diseñada para pasar de mano en mano, que por alguna razón nunca lo hizo. Que fue guardada, protegida, olvidada tal vez, pero que hoy aparece en condiciones casi perfectas. Eso no es común, eso es raro, y en el mundo del coleccionismo, lo raro tiene valor, pero aquí no termina la historia. Hay otro elemento que puede multiplicar ese valor de manera significativa. Los errores de acuñación. Durante el proceso de fabricación, pueden ocurrir pequeñas fallas. Algunas son tan mínimas que pasan desapercibidas para la mayoría, pero para un coleccionista, son señales claras de algo especial. Puede ser una ligera desalineación, un detalle duplicado, una variación en el relieve, cosas que, en teoría, no deberían existir, pero existen, y cuando aparecen, transforman completamente la moneda, porque ya no es solo una pieza conmemorativa. Se convierte en algo único, algo que no puede ser replicado. Ahora bien, aquí es donde muchos fallan, ven una moneda antigua o conmemorativa y asumen que tiene valor automáticamente. Pero la realidad es otra. El valor real surge cuando varios factores se combinan: condición excepcional, detalles bien definidos, posible rareza o error, y, por supuesto, demanda, sin demanda. Incluso una pieza rara puede pasar desapercibida. Pero cuando el interés crece, cuando más personas comienzan a buscar el mismo tipo de moneda, el escenario cambia por completo, y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo. Cada vez más coleccionistas están poniendo atención en esta moneda específica. No solo por lo que representa, sino por lo que puede llegar a ser dentro del mercado, y aquí es donde entra la estrategia. Los hombres que entienden este mundo no esperan a que todos hablen de una moneda. Se adelantan. Observan patrones, identifican oportunidades, actúan antes de que el valor explote, porque cuando una moneda ya es famosa, el margen de oportunidad se reduce, pero cuando aún está en ese punto intermedio, cuando solo unos pocos la están observando, ahí es donde está el verdadero potencial. Y tú estás aquí, escuchando esto, en ese momento. Ahora déjame plantearte algo. ¿Cuántas monedas has tenido en tus manos en los últimos años? ¿Cuántas has revisado realmente? ¿Cuántas podrían haber tenido características especiales sin que te dieras cuenta? La mayoría de las personas nunca se hace esas preguntas, pero los que sí lo hacen, son los que encuentran respuestas, y a veces, esas respuestas vienen en forma de descubrimientos inesperados. Hombres comunes, en situaciones normales, que un día deciden mirar un poco más de cerca, y encuentran algo que cambia su perspectiva por completo. No es magia. No es suerte, es atención, es curiosidad, es conocimiento aplicado, y lo más interesante de todo esto es que esta moneda, con su diseño particular y su historia única, reúne todos los elementos necesarios para convertirse en una de esas piezas que pasan de ser ignoradas a ser buscadas. Pero aún no hemos llegado al punto más impactante. En la siguiente parte, vamos a hablar de casos reales, de situaciones donde monedas como esta han sorprendido a sus propios dueños, y de cómo pequeños detalles han marcado diferencias enormes. Ahí es donde todo se vuelve aún más intrigante. Ahora presta mucha atención, porque lo que viene no es teoría, no es especulación. Son situaciones que han ocurrido y que siguen ocurriendo, más cerca de lo que la mayoría imagina. Hay hombres que durante años guardaron monedas sin darles importancia. Las tenían en frascos, en cajones, en cajas heredadas de familiares, objetos que parecían no tener más valor que el sentimental, hasta que un día, por curiosidad o necesidad, decidieron revisarlas. Y ahí es donde todo cambió. Al observar con más detalle, comenzaron a notar diferencias. Algunas monedas brillaban más que otras. Algunas tenían relieves más definidos.
Algunas simplemente se veían distintas. Ese momento, ese instante en el que algo llama tu atención sin que sepas exactamente por qué, es donde comienza el descubrimiento. En muchos de estos casos, lo que parecía una simple revisión se convirtió en una búsqueda más profunda. Comparaciones, consultas, análisis, y finalmente, una conclusión que sorprendió incluso a quienes llevaban años en el mundo del coleccionismo, porque dentro de ese conjunto de monedas comunes, había algo especial. Y aquí es donde entra un punto clave que separa a la mayoría de unos pocos: la capacidad de reconocer lo inusual. No necesitas ser un experto desde el principio, pero sí necesitas desarrollar el hábito de observar, porque los detalles están ahí, solo que la mayoría no los ve. En el caso de esta moneda en particular, hay elementos que han sido subestimados durante años. Su diseño, por ejemplo, no es solo decorativo. Cada línea, cada figura, cada proporción, tiene una intención, representa una etapa específica, un momento de crecimiento, una transición, y eso la convierte en algo más que una moneda. La convierte en una historia tangible. Ahora bien, cuando esa historia se combina con factores como una conservación excepcional o una variación poco común, el resultado puede ser sorprendente. Hay quienes han encontrado estas monedas en condiciones casi perfectas después de más de una década. Sin rayones visibles, con un brillo original intacto, con todos los detalles claramente definidos. Eso, por sí solo, ya llama la atención, pero cuando además se detecta alguna característica fuera de lo común, el interés se dispara, y aquí es donde empiezan las conversaciones: coleccionistas que analizan, que comparan, que debaten. Personas que llevan años en esto y que, aún así, se sorprenden cuando aparece una pieza que rompe con lo esperado, porque incluso dentro de una misma emisión, pueden existir diferencias significativas, y esas diferencias son las que cuentan. Ahora imagina esto: estás revisando monedas sin expectativa alguna. Lo haces por curiosidad, tal vez por entretenimiento. Y de repente encuentras una que destaca, no sabes exactamente por qué, pero hay algo en ella que no encaja con las demás. Ese es el momento en el que muchos se detienen, pero ese también es el momento en el que otros avanzan. Los que avanzan son los que investigan, los que preguntan, los que comparan con otras piezas, los que buscan entender qué tienen en sus manos, y a veces, lo que descubren supera completamente sus expectativas. Porque lo que parecía una simple moneda, resulta ser una pieza que otros están buscando activamente, y eso cambia todo. Ahora, hay algo importante que debes entender: no todas las historias terminan con grandes cifras. No todas las monedas especiales alcanzan valores extraordinarios, pero algunas sí, y lo hacen porque cumplen con todos los criterios que el mercado valora: rareza, estado, historia y demanda. Esta moneda ha comenzado a posicionarse en ese camino. No de forma masiva, sino de manera progresiva, constante, casi silenciosa, y eso es lo que la hace interesante en este momento, porque todavía hay margen, todavía hay piezas que no han sido identificadas. Todavía hay personas que no saben lo que tienen, y eso crea una oportunidad, pero como toda oportunidad, no dura para siempre. A medida que más información circula, más personas empiezan a buscar. Ahora sí, hemos llegado al punto donde todo se conecta. Si has llegado hasta aquí, ya no estás viendo esta moneda como algo común. Ahora entiendes que no se trata solo de metal, se trata de historia, de contexto, de detalles, de decisiones, y sobre todo, de visión, porque mientras la mayoría sigue viendo monedas como simple cambio, hay quienes han aprendido a ver oportunidades donde otros no ven nada, y esa es la verdadera diferencia. Esta pieza, la moneda de 1 centavo del 2009 con el diseño de los años formativos de Abraham Lincoln, no fue creada al azar. Fue diseñada para contar una historia específica, el momento en el que todo comienza, cuando el futuro aún no está escrito, pero el potencial ya está presente, y ese mensaje resuena profundamente. Especialmente en hombres que han construido su vida paso a paso, que entienden el valor del esfuerzo, del tiempo, de la paciencia. Hombres que saben que las cosas importantes no aparecen de la noche a la mañana, y aquí es donde esta moneda deja de ser solo un objeto, y se convierte en un símbolo. Un recordatorio de que el valor real muchas veces está oculto, esperando a ser descubierto por quien sabe mirar. Ahora bien,
Volvamos a la realidad concreta. A lo largo de este recorrido hemos hablado de varios factores. La historia detrás del diseño, la escasez progresiva de ejemplares en excelente estado, la importancia de los detalles, la posibilidad de variaciones o errores, el aumento del interés por parte de coleccionistas. Todo eso crea una combinación poderosa, pero hay algo más. Algo que muchos esperan desde el inicio, el valor. Y aquí es donde debes prestar más atención que nunca, porque el valor de una moneda como esta no está definido por lo que alguien dice en un momento cualquiera. Está definido por lo que el mercado está dispuesto a pagar. Cuando todas las condiciones se alinean, no estamos hablando de cualquier ejemplar, estamos hablando de piezas excepcionales. Monedas que prácticamente no han circulado, que conservan su brillo original, que muestran cada detalle con una claridad impresionante, y que, en algunos casos, presentan características únicas que las diferencian del resto. Cuando una moneda cumple con todos esos criterios, entra en una categoría completamente diferente, deja de ser común, deja de ser ignorada, y comienza a ser deseada, y cuando algo es deseado por múltiples personas al mismo tiempo, su valor puede escalar de formas que sorprenden a quienes nunca prestaron atención. Aquí es donde muchos reaccionan tarde, escuchan cifras, se sorprenden, y luego empiezan a buscar, pero para entonces, las mejores piezas ya han sido identificadas, ya están en manos de quienes entendieron antes. Por eso este momento es importante, porque ahora tienes la información, ahora sabes qué observar, ahora entiendes por qué esta moneda ha comenzado a llamar la atención, y lo más importante, sabes que aún hay posibilidades, pero esas posibilidades dependen de una sola cosa: acción. Revisar, observar, comparar, aprender, porque nadie va a hacerlo por ti. Las oportunidades como esta no se anuncian con claridad. No llegan con etiquetas ni señales evidentes, se esconden en lo cotidiano, en lo que todos ven, pero pocos analizan, y ahí es donde tú puedes marcar la diferencia. Ahora sí, el dato que muchos estaban esperando. Existen ejemplares de esta moneda que, bajo las condiciones correctas, han alcanzado valores que pocos imaginarían para algo que originalmente valía solo un centavo, y en casos realmente excepcionales, cuando todos los factores se alinean perfectamente, se ha llegado a hablar de cifras que alcanzan hasta los $26.500, sí, $26.500 por una sola moneda, pero recuerda, no es cualquier moneda, es la correcta, en el estado correcto, con las características correctas, en el momento correcto. Así que la próxima vez que tengas una moneda en la mano, no la mires como algo sin importancia, mírala como una posibilidad, porque lo que hoy parece pequeño, mañana puede ser extraordinario.